The storm has arrived. Has Jay done except just stand there? 3 horas después. The storm is here! Oh my God! Wow! Damage control need to be capable. Look at this! Face first! ¿Cómo está? Bienvenido a su canal fanático del wrestling. Aquí, su alter ego favorito, la manta, amigo de los guapos, enemigo de los pendejos, con su análisis comentado de SmackDown, hoy 29 de marzo del 2024, desde el Mohegan Sun Arena de Mobile, Connecticut. El show inicia repasando el ataque de The Rock le hizo a Cody Rhodes en Monday Night Raw. Tremendo ataque, le dio en la mamacita. Pobre Cody Rhodes. Rápidamente empieza el show con la lucha en pareja, un combate de equipo, Randy Orton y Kevin Owens contra Pretty Deadly, Entor Priest y Kit Wilson. Owens aventaja por completo sobre Wilson y ambos intercambian relevos. Randy lo tiene fácil con Elton, pero Kit discute con el árbitro y su compañero aprovecha la confusión para un bombazo hacia la mesa de comentarista. Kevin Owens aplica un Swanton Bomb sobre Elton y él pone la rodilla y ambos se lastiman. Kit intenta alejar a Randy de su esquina, pero Prince lo sigue y ambos atacan a Randy Orton. Ahí lo dejan tirado arriba de la mesa de comentarista. Logan Paul sale de abajo del ring con una manopla y noquea a Kevin Owens y vuelve y se esconde debajo del ring. Y Elton aprovecha y se roba la victoria con facilidad. Randy va donde Kevin Owens le recrimina por la derrota, pero ve en pantalla la repetición y dice: ah, pero mira lo que pasó. Y ve que se esconde debajo del ring. Entonces Orton le pregunta a Kevin Owens de qué lado del ring es y la gente empieza a chivatearlo. Orton baja y toma a Logan Paul debajo del ring y lo ataca sobre la mesa de comentarista. Pero ahí vuelve Pretty Deadly a molestar, uno esperando un RKO ahí o una DDT modificada ahí arriba de la mesa de comentarista. Pretty Deadly reaparece para una emboscada, pero Owens aplica una paralizadora y permite un RKO de su compañero y ambos persiguen a Logan Paul. Y Logan Paul escapa en un automóvil a toda velocidad. Io Sky protagoniza un breve segmento hablando de que le ha perdido el respeto a Bayley y su deseo de no verla nunca jamás después de WrestleMania. Después de la promo aparece Bayley y le dan la madre. Le da con toda la escenografía y desbaratan todo entre las dos porque Io Sky también le devolvió. Aldris toma el cuadrilátero para presentar la nueva adquisición de SmackDown, Jade Cargill, y tiene una llamativa entrada y va y firma el contrato. Cargill deja en claro que por más que la división femenina tenga grandes rostros, ninguna es un nombre generacional como ella. Dice: la tormenta ha llegado para cerrar su aparición de esta noche. Dakota Kai es entrevistada en backstage, como dice claramente, dice que a nadie le importa una recién llegada que solo llega a WWE para hacer pose, para hacer vaina. Tirando la calle, buscándose un problema desde ahora. Pero por Dios, Dakota Kai, tiene tu lío con Bayley, tiene lío con Bianca Belair, con Naomi, te va a buscar más problemas. Y asegura que esta noche le dará una lección a Bianca Belair para demostrar el poder de Damage Control. AJ Styles llega backstage ante Nick Aldis y pregunta por LA Knight, y el gerente general asegura que el luchador no fue contactado para aparecer esta noche. Y AJ Styles como que queda como chivo. Bueno, ¿está seguro? Entonces como que el hombre no está muy seguro y queda medio chivo. Vamos al segundo combate de la noche. Street Profits, Angelo Dawkins y Montez Ford contra Austin Theory y Grayson Waller, una lucha clasificatoria para el combate en pareja de WrestleMania. Street Profits estaban acabando con Austin Theory y Grayson Waller, aplicando sus diversas movidas. Y hasta aplicaron su movida final, pero no pudieron obtener la victoria. Hasta que ven en la pantalla un ataque de Final Testament en backstage a su jefe Bobby Lashley. Y Street Profits se distrae. Dawkins deja solo a Montez y Montez aprovecha
y falla un front plus, ya que Austin Theory pone la rodilla y es atrapado por un paquetico para perder el combate. Y ahí tenemos los ganadores, Austin Theory y Grayson Waller, que clasifican para WrestleMania 40. Otros Pay suben al ring para una emboscada contra The Street Profits. Bobby Lashley aparece de backstage, pero todo acabado porque le habían dado una golpeada para un ataque, pero es superado por sus oponentes y recibe el Doomsday Device de Kairon Cross. En otro segmento, el legado del fantasma ocupa el cuadrilátero. Santos Escobar asegura que fue mucho más inteligente que Rey Mysterio y solo le hizo falta una llamada para demostrarlo. Dominic Mysterio hace su entrada a escena. Santos abraza a Dominic y le pide disculpas por no admitir que tenía razón todo este tiempo sobre Rey. Tras la lluvia de abucheo, el público reacciona con una enorme ovación para el Latino World Order. El enmascarado se siente avergonzado por tener que encargarse de su hijo nuevamente, pero ve entusiasmado por encargarse de los hombres que más problemas ha causado y que él más odia en este momento. Y lanza un desafío por equipo para WrestleMania 40. Dominic y Santos se enfrentarán a Mysterio y el nuevo integrante de LWO, Dragon Lee, y empieza un intercambio de ataque entre todos. En backstage, Dominic Mysterio llega y le espera a su mami con todo el equipo de John Mendez y le dice: oye, te dijimos que cuando tú te vayas a meter lío, que hable con nosotros, tú no te puedes ir así. Él, es que yo quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí, por eso yo no le dije que yo cuánto. Y Damian Priest le dijo como que no, estos son cosas individuales que vamos a estar haciendo por crecer en equipo. Como que, y Rhea Ripley dice, ahí hay una cosa que no me había dicho, parece que Damian Priest tiene pensado cambiar su maletín en WrestleMania. Escuchen ese mensaje, escuchen. Vamos al tercer combate de la noche, un combate clasificatorio a la ladder match de WrestleMania 40. El legado del fantasma, Ángel Liberto contra New Cash Republic. A pesar de estar adolorido, tirado en el suelo por el enfrentamiento con el WO, los hombres del legado del fantasma dominan en primera instancia. Big Don se levanta y dobla los dedos de Ángel. Ambos equipos hacen relevo. Berto recibe un Standing Shooting Star y junto a sus compañeros son lanzados fuera del ring para un tope suicida. Tyler cuenta las dificultades para lidiar con ambos mexicanos y recibe un estruendoso Power Slam, pero Pete Dunne aparece para ayudarlo. Tyler Driver y 1, 2, 3 ganadores New Cash Republic y clasifican para el combate en pareja. Ya tenemos como clasificado a New Cash Republic, Theory Waller, Awesome True, Diane White, The New Day y The Judgment Day, que va a tener que defender su título contra esos ejemplares que mencionamos anteriormente en una ladder match por los campeonatos en pareja en WrestleMania 40. Parece interesante ese combate. Muy bueno, muy bueno. Paul Heyman aclara en backstage que The Raw atacó a Cody Rhodes por orden del jefe tribal. Oye esa vaina. Pero The Raw lo hubiese dicho si era así. Oye eso, oye eso. Por otro lado, Jimmy Uso anuncia que solo Sikoa enfrentará a Jey Uso para la próxima semana y solo habló. Yo pensaba que no tenía lengua. Y dice bajito, dice, Jey, yo te extraño, pero te voy a dar lo tuyo la próxima semana. Ella está hace su entrada a escena con micrófono en mano. The Phenomenal asegura que el público es la razón por la que LA Knight lo atacó en su propia casa. Asegura que tiene grandes planes para exponer a la mega estrella como el talento más sobreexpuesto, sobrevalorado de la empresa. Y su paranoia lo hace buscar a su rival en todos lados. Debo viró un camarógrafo y agarró un tipo que tenía una capucha que intentaba entrar al ring pensando que era LA Knight para darle. Y LA Knight aparece como un integrante de seguridad disfrazado. Tenía un disfraz que uno no lo reconoció. Yo no lo reconocí, pero está duro ese disfraz. Empieza su ataque con Styles, lo ahuyenta con una silla. Sale huyendo el AJ Styles dentro del público. LA Knight asegura que AJ Styles sabrá quién es el juego final en WrestleMania. Pero el juego final no es Triple H. Digo, él es el juego, pero él dice el juego final. Dice que no va a poder correr. Mejor dile que no va a poder correr en WrestleMania 40.
Vamos al último combate de la noche. Bianca Belair versus Dakota Kai. Las dos se atacan entre sí en el centro de la lona. Dakota recibe un hermoso suplex de Bianca. Bianca se va a la esquina y aplica golpes en la cabeza de Dakota. La contrae varias veces contra la lona y su rival responde jalándole su cabello. No puede hacer más nada que eso. Bianca sale del problema y aplica un facebuster y plancha, pero Dakota se libra y ataca a Bianca utilizando sus piernas. Qué bien Dakota utiliza las piernas. Muy bien Dakota, muy bien Dakota, que esa pierna tan nítida. La superlativa se recupera y aplica un superplex desde la tercera cuerda y cierra el combate con un KOD antes de recibir una emboscada que no llegó a tiempo, pero llegaron a tiempo porque contaron 3. Para mí que eso estaba, que querían que contado, pero perdió la pobre Dakota Kai por culpa de las mujeres que no entraron a tiempo. Parece que estaban bebiendo café y atrás y se le olvidó. De Kabuki Warriors atacan a Bianca. Naomi aparece, pero se mantiene en desventaja y Dakota asegura la ventaja y da más control y empieza a darle golpe y la tienen lista, la doy servida hasta que aparece Jade Cargill. Se lo dije a Dakota que no se metiera con esa loca, que esa loca no es fácil. La tormenta llega contra la Tres Brillanas y ella sola la elimina con facilidad y la ahuyenta para finalizar el episodio. Y hay una pose de Tres Morena, pero por Dios, el hermano mío, qué loco con la morena. Le voy a mandar esa foto porque se va a volver loco con esa foto de Tres Morena, pero por Dios. Si te gustó este show, suscríbete, y si te gusta la morena, suscríbete también, porque si no te suscribes, eres un Jovel.